porque nuestro país además ha caído al puesto 110 en el ranking de la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Pedro Cárdenas, experto en Derecho Internacional, mexicano, está con nosotros esta noche para analizar precisamente lo que está pasando. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio aquí, pues para Artículo 19 y para mí. No, y estábamos hablando además aquí entre periodistas, cosas que no vamos a revelar en el aire, sobre cómo lidiar con los gobiernos que nos toca, porque tú decías, el periodismo siempre tiene que pararse frente al gobierno, ¿no? Y quizá ese es un buen punto de partida para hablar de la importancia de la libertad de expresión. ¿Y por qué crees que un país pierde o puede caer en este ranking? ¿Qué significado tiene este ranking para que podamos entenderlo? Por supuesto. El ranking que presenta el día de hoy Reporteros Sin Fronteras es precisamente una clasificación para identificar algunos patrones de riesgo que existe en cuanto a libertad de expresión. Hablemos, por ejemplo, de acceso a la información, agresiones que ha vivido la prensa o situaciones mucho más críticas como lo podrían ser, bueno, asesinatos o desapariciones de periodistas o personas defensoras de derechos humanos quienes estén involucrados de alguna manera u otra precisamente a la libertad de expresión, ¿no? De hecho, pues además de Reporteros Sin Fronteras, también en el marco de este Día Internacional de Libertad de Prensa, precisamente mañana estaremos presentando una red que llamamos Voces del Sur, somos 17 organizaciones de América Latina. Estaremos presentando también nuestro informe 2022 para hablar un poco más también, más específico en el continente americano, sobre cómo nos encontramos en este marco, ¿no?, de libertad de expresión y por qué es importante, ¿no?, recordar que la libertad de expresión es un derecho que tiene dimensiones individuales y colectivas. Por un lado, en el ámbito individual, es el derecho que yo tengo a expresarme, a opinar, ¿no?, el gran esfuerzo que ustedes como periodistas hacen día con día, pero también el derecho de las audiencias, quienes están escuchando, ¿no? Esa es la dimensión colectiva, escuchar lo que se está discutiendo, lo que diversas opiniones nos dicen, y precisamente por eso es tan importante mantener un registro de este derecho. Ahora, es cierto, ahora revisaba más temprano un artículo que habla sobre el fascismo de las izquierdas, ¿no? Estamos viendo en nuestra región gobiernos como por ejemplo el mexicano o como por ejemplo el colombiano o el propio que tuvimos aquí con Pedro Castillo, que fue muy crítico y muy duro con los medios, satanizaban a los medios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se produce este fenómeno viniendo de donde viene? Porque antiguamente uno diría, bueno, ok, en dictaduras militares que querían controlar todo, vale, pero en personas que supuestamente defienden libertades o en pensamientos que deberían defender libertades, ¿cómo se explica este fenómeno? Que es casi una cacería de brujas. Llegó Pedro Castillo incluso aquí a promover una prensa alternativa, porque la prensa que existía para él era una prensa vendida porque no le daba la razón. ¿Cómo explicamos esto? Desafortunadamente se vive a nivel global y también en la región particularmente, como bien lo expresaba Reporteros Sin Fronteras en su informe, ¿no?, que América Latina pues prácticamente bajaron, ¿no?, casi todos los países. A fin de cuentas existe esta resiliencia, no, esa resistencia más bien de los gobiernos a ser criticados. Y esto creo que es bastante importante porque lo hemos visto tanto en gobiernos de derecha como de izquierda, donde lo que se busca es decir, controlar la narrativa y decir mi información es la válida, mi información es la real, y aquella información que presenta la prensa, sea de derecha, sea de izquierda, si no concuerda con la que yo estoy entregando como gobierno, no va. Y es entonces donde se tienen estas agresiones. Por ejemplo, en el caso mexicano, algo que hemos identificado precisamente son alzas en procesos de estigmatización. Se categoriza a la prensa precisamente como adversaria, como enemiga, una prensa vendida, y sin embargo no se hacen esfuerzos para regular lo que llamamos, por ejemplo, las pautas de publicidad oficial. Creo que aquí le llaman publicidad estatal, por lo que estuve hablando con varios colegas aquí de Perú. Y efectivamente tenemos, digamos, este ciclo vicioso donde, bueno, yo no regulo y no gestiono de alguna manera un proceso donde podamos proteger las líneas editoriales de la prensa para que ningún partido o asociación pueda controlarlas, pero al mismo tiempo puedo categorizarte a ti porque no me gustó tu reportaje, ¿no? Es una respuesta que vemos que busca de alguna manera cambiar el mensaje de las investigaciones de quizás corrupción, quizás
fallas en megaproyectos, quizás en temas de inseguridad, por ejemplo, en varios países de América Central, pues se ve eso muy seguido, y lo que se busca es que ya no puedas publicar sobre la situación de inseguridad, que nadie se entere, y el mensaje, más bien el mensajero se convierte en el mensaje, ¿no? Ya estamos hablando sobre si la prensa es válida Claro, o no que hable. cuestionando al mensajero. Es correcto, ya estamos hablando sobre el mensajero, que si está pagado, que si no está pagado, que si verdaderamente tiene la capacidad para estar o no hablando, pero ya no estamos hablando del mensaje original. Vale. Ajá. Una última pregunta, porque nos queda corto el tiempo. Hemos dedicado la mayor parte del programa a tu visita ha coincidido con la presentación de este informe. ¿Qué reto le toca hoy al periodismo frente a esto que ya se ha calificado como el fenómeno de la posverdad o el boom de las redes sociales? ¿Qué hacer? ¿Cómo pararse? ¿Cómo se para el periodismo frente a ello? Creo que es muy importante que el periodismo siga trabajando en varios temas, por ejemplo, de capacitación sobre verificación de información, por un lado, y por otro lado, tener estas ópticas en favor de los derechos humanos, estas ópticas de análisis verdaderamente sobre protección de víctimas, para que la misma prensa no sea parte de estos mensajes que muchas veces quieren dar las élites políticas, ¿no? Que muchas veces la política nos quiere decir esto es lo correcto y nada más, cuando la prensa en realidad su rol es cuestionar y abrir a varios puntos de vista. ¿Qué opina esta persona? ¿Qué opina esta otra? ¿Estamos en acuerdo, propiciar en desacuerdo? Debate. Es correcto. Y propiciar discusión, porque de la discusión puede salir una gran conclusión. Por supuesto, abrir a la pluralidad y resaltar que a fin de cuentas el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información tiene que ver con el derecho de poder escucharnos entre todas y todos. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos.